un nitrino, ¿no? Pero el 7 nunca se hace cosas de estas, pues esto es todo puro símbolo, ¿no? Sin embargo, esto no fue suficiente y los reyes cristianos aprovecharían esta división musulmana y lo que harían pues, sería pues, someter a las taifas, ¿no? Al principio únicamente era económico, sometimiento económico, les ponían un tributo anual como hacían antes los árabes con los reyes cristianos. Ahora se invierten las tornas, ¿no? Y ahora, en el año 1085, se conquista Toledo, lo hace Alfonso VI de León y Castilla, y hizo palpable pues, que la amenaza cristiana podía acabar con los reinos musulmanes en la península. Y esto fue ocurriendo paulatinamente. Aquí tenemos a Alfonso Rex. Son palabras mínimas. Ese día comprendió la importancia de la palabra. Y en principio a lo que se dedica es a vender periódicos. Pero luego aprende a leer ese y dice, ¿por qué no las palabras tienen que ir directamente si yo las puedo crear y puedo jugar con ellos y puedo escribir unas cosas diferentes? A mí quizás os parezca exagerado, pero a mí es uno de los cuentos que más me impresiona de todos los que he leído. Es que está El muy bien. descubrimiento de la palabra y del... De verdad, es que ese símbolo de la palabra, la importancia de la palabra desde el principio hasta el final, yo creo que es lo que denota también de un contenido potente. Bueno, más cosas. El final. El final de un relato es lo que lo borda, lo que lo redondea, lo que lo deja perfecto. Si el final no es bueno, se queda siempre como a medio camino. Y el final muchas veces es sorpresivo o ilumina lo contado en una nueva dirección. Parece que te está contando una cosa y a veces el final te sorprende y te lleva por otro camino. El final de un relato tiene que ser final de puñalada. Te sorprende por la espalda clavándote el cuchillo. Entonces dices, ¡hala, era esto! Venga, os leo algunos finales de esos de puñalada. En su lugar. Se dio cuenta de que la manera de haber sido expresado el animal no era la propia para alguien de cultura católica. Sabiendo esto, y dado que toda la cofradía estaba compuesta por conversos, le indujo a la sospecha, era un tío avispado, como podemos imaginar, bien, que el animal había sido sacrificado según la ley judía. Solo con esto pues, ya se prendió la chispa y empezaron la Inquisición a investigar, porque evidentemente el carnicero que había aprendido la técnica pues, de su cultura, de su tradición, bien tuvo que torturar y dijo que era mentira lo que había dicho, que habían torturado, bueno, le dio igual y fue ejecutado este carnicero por este motivo, por a ver si lo hizo, cosa que no pudo, porque bien, lo que dijo, lo hizo por torturas, bien, pero por cortar un cordero a la manera judía,